Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 55. Pirra flotaba en la azotea de la Academia Viacom, con la mirada fija en la vasta extensión del cielo nocturno. Las estrellas parecían indiferentes a su dolor. Su brillo distante contrastaba marcadamente con las tumultuosas emociones que la agitaban. El estado de ánimo solitario de Vale reflejaba el estado de su corazón, roto y desolado, y también esperanzado. La expresión de Pirra era un lienzo de soledad, una tristeza profunda grabada en cada línea de su rostro. Los acontecimientos recientes habían destrozado su confianza en Ospin y sus objetivos. El hombre al que una vez veneraba como un faro de esperanza y sabiduría había mentido, y seguía mintiendo, sobre sus verdaderas intenciones. Sus mentiras la herían profundamente, dejándola a la deriva en un mar de dudas y arrepentimiento. Había elegido seguirlo, confiar en su visión de un mundo mejor, pero esa decisión ahora le parecía una broma cruel. El peso de sus decisiones la oprimía con fuerza, y cada mentira que él decía deshacía los hilos de su fe en su causa. Suspiró, un sonido apenas audible contra el susurro del viento nocturno. 5 años atrás, había tomado una decisión que aún la atormentaba. Había elegido el destino por encima de su amiga. El recuerdo de ese día era tan vívido como si hubiera sucedido ayer. Aún podía ver el rostro de Jaune, sus ojos llenos de confusión y dolor, mientras se alejaba de Viacom por primera vez. Su sonrisa, antes tan llena de calidez y esperanza, se había desvanecido, reemplazada por una mirada de profunda tristeza. Sus hombros se hundieron bajo el peso de las palabras no dichas y los sueños destrozados. Le rompía el corazón verlo así, causarle dolor. Pero se había convencido de que era lo mejor. Mejor verlo alejarse, roto pero vivo, que arriesgarse a que saliera herido o algo peor. Detestaba la idea de alejarlo, de sacrificar su amistad por un destino en el que ya ni siquiera estaba segura de creer. Pero en su mente, era necesario. Creía en su potencial, en su bondad, pero no creía lo suficiente en su futuro compartido. Estaba tan segura de que Jaune no sería de ayuda, que lo empujó a un lugar seguro, pensando que lo estaba protegiendo. ¿Y a dónde la había llevado esa decisión? Completamente sola, observándolo desde la distancia con los ojos nublados. La comprensión era amarga, un dolor persistente que se negaba a desaparecer. Había sacrificado afectos por el deber, solo para encontrarse cuestionando el mismo deber que había elegido. Las estrellas en el cielo parecían burlarse de ella con su belleza distante, una belleza que jamás podría tocar ni alcanzar. Su corazón dolía con una soledad tan profunda que se sentía como un peso físico, oprimiéndola, dificultándole la respiración. Pirra se abrazó, buscando consuelo en su propio abrazo. El viento frío le rozaba la piel, pero apenas lo sentía. Jaune la consumía, pensando en la vida que podrían haber tenido juntos junto a su equipo, al que, ya casi no veía. Los imaginó sonriendo de nuevo, sus risas resonando por los pasillos de la Academia Viacom mientras enfrentaban el futuro juntos. Pero ese futuro era una mera fantasía, un sueño que había abandonado por un destino que ahora sentía vacío y sin sentido. Cerró los ojos, dejando que los recuerdos la invadieran. Recordó su primer encuentro, la incomodidad y la inocencia del mismo. Jaune había sido tan diferente de los demás estudiantes. Torpe, inseguro de sí mismo, pero con un corazón tan sencillo que brillaba como un faro. Se había sentido atraída por él, por su amabilidad y determinación. Él creía en ella, la veía no como una campeona ni una celebridad, sino como una persona. Alguien a quien valía la pena conocer, amar. Pero ella lo había decepcionado. Se había decepcionado a sí misma. En su afán por cumplir un destino que se impuso a sí misma, había perdido de vista lo que realmente importaba. Los lazos de amistad, de amor, eran mucho más poderosos que cualquier meta grandiosa o destino mítico. Aprendió esa lección demasiado tarde, y el precio de esa lección fue una vida de arrepentimiento. El cielo parecía extenderse eternamente, un vacío inmenso e insensible. Pirra se sentía pequeña e insignificante bajo él, una simple mota en el gran tapiz del universo. Sus decisiones la habían conducido hasta allí, a este momento de profunda tristeza y aislamiento.
Imaginaba a Jaune, sus ojos azules llenos de una mezcla de esperanza y miedo, su mano extendida hacia ella, ofreciéndole la oportunidad de un futuro diferente. Un futuro al que le había dado la espalda. Las lágrimas inundaron sus ojos, difuminando las estrellas en una neblina de luz. Había hecho su cama, y ahora tenía que acostarse en ella. Pero la soledad, el doloroso vacío en su corazón, era casi insoportable. Anhelaba volver a ver a Jaune, disculparse, decirle cuánto significaba para ella. Pero esa oportunidad se había esfumado, perdida tras sus decisiones. Pero realmente lo fue. Ella conocía a Jaune, y considerando sus interacciones previas, estaría bien. Pero ¿era ella lo suficientemente desvergonzada? Pirra respiró hondo, tranquilizándose. No podía cambiar el pasado, no podía deshacer las decisiones que había tomado. Era una pequeña esperanza, algo frágil, pero era todo lo que le quedaba. Y aún así las estrellas de arriba continuaban su danza indiferente. Siguiéndolo desde una distancia prudencial, acatando las palabras de Ozpin, Pirra permaneció entre las sombras, con la mirada fija en Jaune mientras éste se movía por el abarrotado mercado. Verlo la llenó de una mezcla de orgullo y arrepentimiento. Se había convertido en el cazador que siempre había soñado, fuerte, maduro y un faro de esperanza y bondad. Cada acción, cada gesto, irradiaba las cualidades que siempre había admirado en él. Su presencia era un bálsamo para las almas heridas que lo rodeaban, su sonrisa una luz en la oscuridad que había descendido sobre su mundo. Mientras luchaban, aún estaba presente para recordarles la función de los cazadores, ayudar a disipar el miedo de la gente e infundirles coraje. Se paró frente a ellos y enfrentó lo peor para asegurarles la vida. Mientras ellos luchaban, él salvó y luchó por las vidas de otros. Y aún ahora, no parece darse cuenta de lo mucho que había logrado. Jaune hablaba con un grupo de niños, con el rostro animado mientras los deleitaba con historias y chistes malos. Sin embargo, los niños escuchaban absortos, con los ojos abiertos de asombro y admiración. Se agachó a su altura, alborotando el cabello de un niño que lo miraba con asombro desenfrenado. Fue un acto simple, pero decía mucho del tipo de hombre en el que se había convertido Jaune. Pirra lo percibía en la forma en que la gente respondía a él, en cómo se sentía atraído por él, cautivados por su genuina calidez y sinceridad. Le dolía el corazón al observarlo. Siempre había creído en el potencial de Jaune, siempre había visto la chispa de grandeza en él. Pero había dudado de él cuando más importaba, alejándolo para protegerlo, convencida de que estaría mejor sin ella. Y ahora, allí estaba él, demostrándole que estaba equivocada de la mejor manera posible. Se había convertido en todo lo que ella había deseado y más, y ella no había tenido nada que ver. Había dudado de él, incluso ahora, mientras permanecía junto a Ozpin, sumida en la incertidumbre y el miedo. Ozpin le había mentido a ella y a todos ellos. Toda esa charla sobre proteger el mundo cuando la verdad de todo era tan superficial. La palabra sabio no le sienta bien. La razón le dictaba que debía permanecer leal a él, a la causa por la que todos habían sacrificado tanto. Pero su corazón vacilaba, dividido entre el hombre en quien una vez confió y el amigo que había perdido. Cada vez que veía a Jaune, cada vez que veía cómo le sonreía como si no hubiera hecho nada malo, la culpa y el arrepentimiento la carcomían. Era insoportable. Jaune no le guardaba rencor. Eso era lo peor. Tenía todo el derecho a odiarla por abandonarlo, por dudar de él, pero no lo hacía. Su comprensión, su bondad inquebrantable, dolían más que cualquier ira o amargura. Era como si la viera a través de ella, como si viera el dolor y la duda que ella se esforzaba por ocultar. Su perdón era un recordatorio constante de sus fracasos, un espejo que reflejaba los pedazos rotos de su corazón. Pirra apretó los puños, clavándose las uñas en las palmas. Quería estar a su lado, luchar junto a él y sus amigos, recuperar la camaradería y la amistad que una vez compartieron. Pero el miedo la paralizaba, temiendo que el frágil vínculo que habían logrado reavivar se rompiera si daba ese paso. Cuestionaba su valía, dudaba si merecía estar a su lado después de todo lo sucedido. Mientras observaba a Jaune ayudar a una anciana con la compra, con su amabilidad patente en cada gesto, Pirra sintió que su determinación flaqueaba. Había cometido tantos errores, había permitido que la duda y el miedo guiaran sus acciones, y eso le había costado caro.
Pero allí, observando a Jaune encarnar las cualidades que siempre había apreciado, se dio cuenta de que quizás no era demasiado tarde para cambiar. Quizás podría encontrar el coraje para alejarse de las mentiras y el engaño, seguir su corazón y apoyar a quienes realmente importaban. Sus pensamientos eran un mar tumultuoso, cada ola de duda se estrellaba contra la frágil orilla de su esperanza. Quería creer que aún podía formar parte de la vida de Jaune, que podía recuperar la confianza perdida. Pero las cicatrices del pasado eran profundas, y el camino a seguir estaba envuelto en incertidumbre. Pero fue entonces cuando Jaune levantó la vista, sus ojos se encontraron con los de ella a lo lejos. Su mente conjuró muchísimas expresiones. Pero su sonrisa era como un rayo de sol abriéndose paso entre las nubes, cálida y reconfortante. En ese instante, Pirra sintió un destello de esperanza encenderse en su interior. Tal vez, solo tal vez, podría encontrar la fuerza para alejarse de la sombra de Ozpin y forjar su propio camino. Un camino que la llevara de vuelta al equipo que una vez fue su familia. Pero el miedo persistía, una pesada carga sobre su pecho. Había dudado de Jaune, lo había rechazado cuando más la necesitaba. Merecía su perdón, su bondad. ¿Podría realmente encontrar un lugar a su lado después de todo el dolor que le había causado? Las lágrimas inundaron los ojos de Pirra mientras lidiaba con estas preguntas. Quería creer que la redención era posible, que podía enmendar sus errores y recuperar la amistad que había fallado. Pirra, ¿estás bien? Pirra se quedó paralizada como un ciervo ante los faros. No. Jaune se acercaba a ella, con una expresión que mezclaba preocupación y calidez. Se detuvo a unos pasos, dándole espacio, pero ofreciéndole apoyo con su sola presencia. Pirra respiró hondo, armándose de valor. Esta era su oportunidad de dar el primer paso para sanar las heridas del pasado. Jaune, susurró con voz temblorosa. Lo siento mucho. Su sonrisa era amable, sus ojos llenos de comprensión. Simplemente asintió. Está bien, Pirra. Todos estamos tratando de encontrar nuestro camino. Ella asintió, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Quiero estar a tu lado otra vez, si me aceptas. Jaune la miró sorprendido, sonrió levemente y le tendió la mano. Por favor, no tengo un bando para elegir. Siempre estoy del lado de todos, o algo así. Pirra dudó un momento, con el corazón latiéndole con fuerza. Entonces, con una determinación que no había sentido en años, tomó su mano. Vamos a buscar nuestra antigua casa, vaya, si te ven así, pensarán que te estoy intimidando, bromeó Jaune. Pirra la siguió, dejando que Jaune la apartara de la multitud, ocultándole la cara. Pirra ahora estaba sentada en el borde del tejado, con las rodillas pegadas al pecho y la mirada perdida en la distancia. Jaune se acercó en silencio con una bebida en la mano, sus pasos suaves sobre la piedra. Se detuvo a pocos metros, dándole espacio, pero haciéndole notar su presencia. A Pirra le dolió el corazón al verlo, fuerte y seguro, el cazador en el que siempre había creído que podría convertirse. Sintió una punzada de culpa y miedo, insegura de merecer su bondad, su perdón. Pirra, la voz de Jaune era suave, un bálsamo para sus nervios. ¿Puedo sentarme contigo? Ella asintió, con la garganta demasiado apretada para hablar. Él se sentó a su lado, lo suficientemente cerca para consolarla, pero no tanto como para abrumarla, y le ofreció una bebida. Durante un rato, permanecieron sentados en silencio, con el aire fresco de la noche sobre su piel. Los pensamientos de Pirra se arremolinaban en una tormenta de dudas y miedo. Jaune, empezó, con la voz apenas un susurro. No sé por dónde empezar. Tómate tu tiempo, respondió en voz baja. Estoy aquí. Sus palabras fueron como un salvavidas, que la mantuvo en pie en ese momento. Respiró entrecortadamente, ordenando sus pensamientos. He cometido tantos errores, admitió. Dudé de ti, te alejé cuando debería haber estado a tu lado. Creí que te estaba protegiendo, pero solo tenía miedo. Jaune escuchó con expresión abierta y atenta. No la interrumpió ni ofreció trivialidades. Simplemente la dejó hablar, la dejó desahogarse. Pirra sintió un nudo en la garganta y las lágrimas se le llenaron los ojos. Pensé que estaba haciendo lo correcto, continuó con voz temblorosa. Pero estaba tan equivocada.
Y ahora, no sé si merezco estar aquí, contigo. El silencio de Jaune era reconfortante, un espacio donde sus palabras podían flotar sin ser juzgadas. Esperó pacientemente, dejándola expresar sus miedos y arrepentimientos. Pirra levantó la vista, encontrando su mirada. Su sonrisa era suave, un indicio del encanto bobo que la había atraído inicialmente. Era peligrosa, esa sonrisa, porque le dolía el corazón de añoranza. Estoy muy orgulloso de ti, Pir, dijo en voz baja, con la voz llena de sinceridad. Las palabras la impactaron como un rayo de sol que atravesaba la oscuridad. Sintió un calor que la invadió, derritiendo el hielo que había envuelto su corazón. Jaune extendió la mano y la abrazó con ternura. Ella se entregó voluntariamente, hundiendo el rostro en su hombro mientras las lágrimas comenzaban a caer. Estoy orgulloso de ti, repitió, con su voz como un suave susurro en su oído. Siempre has intentado hacer lo correcto. Siempre has luchado por lo que crees. Y por eso estoy tan orgulloso de ti. Los sollozos de Pirra se hicieron más fuertes, su cuerpo temblaba con la fuerza de sus emociones. Se aferró a él, clavándole los dedos en la camisa como si fuera su ancla en un mar tempestuoso. Jaune la abrazó, sus brazos la rodearon como un capullo protector. Lo siento, dijo entre sollozos. Lo siento mucho. No tienes por qué disculparte. Simplemente hiciste lo que creíste mejor. La mano de Jaune le frotó la espalda con suaves círculos, con un toque firme y tranquilizador. No hiciste nada malo, Pirra, dijo en voz baja. Hiciste lo que creíste correcto. Y no puedo culparte por eso. La Pirra Nikos que conozco está llena de rectitud, justicia y bondad. Siempre has sido así. Lo entiendo. Sus palabras fueron un bálsamo para su alma herida. Cada una le quitaba un peso de encima. Lloró con más fuerza, las emociones contenidas durante años se desbordaron en un torrente. Jaune continuó abrazándola, sus susurros de estoy orgulloso de ti, Pir eran un estribillo constante, asentándola en ese momento. No sentía que mereciera su bondad, su amistad. Pero al escuchar sus palabras, al sentir el latido constante de su corazón contra ella, quiso creerlo. Quería creer que era digna de su orgullo, de su amor. Te he extrañado, confesó entre lágrimas. Te he extrañado muchísimo, Jaune. Yo también te he extrañado, respondió con la voz cargada de emoción. Todos los días. Pero ahora estamos aquí, y eso es lo que importa. Pirra se apartó un poco, mirándolo con lágrimas en los ojos. ¿De verdad lo dices? ¿Que estás orgulloso de mí? Jaune le tomó el rostro entre las manos y le secó las lágrimas con los pulgares. Lo digo en serio, Pirra. Con todo mi corazón. Has pasado por tanto y sigues de pie. Eso requiere una fuerza increíble. Y estoy orgulloso de ti por eso. Sus palabras fueron como un salvavidas, sacándola de la oscuridad que amenazaba con consumirla. Ella asintió, respirando hondo mientras intentaba calmar su corazón acelerado. Gracias, Jaune. No sé qué haría sin ti. Nunca tendrás que descubrirlo, prometió, con los ojos brillantes de sinceridad, pero al mismo tiempo, por un momento, Pirra vio que el rostro de Jaune parecía tan triste, como si él también la hubiera perdido, pero luego desapareció, reemplazado por una sonrisa tonta. Parece que Pirra está de nuevo a bordo del equipo Jaune. Si me quisieras, dijo Pirra, con una sonrisa todavía en sus ojos. Jaune la miró juguetonamente. Pero, vaya, tendrías que pasar por la iniciación otra vez. ¿Yo iniciación? Sí, dijo Jaune con seriedad. Alguien me ha estado molestando por eso. Pirra presentía quién era esa persona, pero al mirar a un lado, vio a Nora rebosante de alegría, como si hubiera ganado la lotería. Nora la abrazó con fuerza. ¿Oíste eso, Renny? Pirra está de nuevo en nuestro equipo. Jaja, chúpate, Otzi. Ren sonrió con deleite y cansancio a su compañera. No, creo que la romperás. Está bien, ¿verdad? Es como una supercazadora que puede volar, así que una o dos piernas rotas bastarían como reiniciación. Nora le sonrió a Pirra. Pirra recurrió a Jaune en busca de ayuda. Jaune se encogió de hombros y luego dijo con una sonrisa. No te preocupes, mi semblanza puede curarlo, pero no dejes cicatrices, ¿de acuerdo, Nor? Sí, líder intrépida.
Nora tomó a McNeil de su cintura y comenzó a perseguir a Pirra, obligándola a flotar fuera del alcance de Nora, como un gato perseguido por un árbol. Por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa genuina y una risa cordial escaparon de los labios de Pirra. Capítulo 56. Jaune Ark estaba sentado en la sala de guerra, tenuemente iluminada, analizando minuciosamente los datos que él y los demás habían recopilado con tanto esmero de las regiones del norte de Sanus. Mapas e informes estaban dispersos sobre la mesa, iluminados por la luz de una lámpara. La información era vasta y caótica, como el estado del mundo en el que vivían, pero oculto en este caos se escondía un patrón, una pista que podía cambiarlo todo. Mientras Jaune examinaba los datos, comenzó a oír las voces familiares en su cabeza. Voces que lo habían guiado, atormentado y ayudado en igual medida. Observa los patrones, dijo la voz oxidada, con un tono que mezclaba edad y sabiduría. La actividad de los Grimm está aumentando en zonas específicas. Hay algo deliberado en esto. Los datos son claros, añadió la voz bien informada, con una confianza tranquila y académica. Los movimientos de Salem son directos. No está enviando a Grimm sin rumbo. Hay un propósito detrás de esto. Planes dentro de planes, reflexionó la voz intrigante, con un tono cargado de intriga. Está jugando un juego profundo incluso mientras se acerca a encontrarnos. Concéntrate en el objetivo, ordenó la voz del caballero, llena de determinación inquebrantable. Parece que se está mudando con sus Grimm y ella misma a la isla vital otra vez, oh. De verdad, es triste lo predecibles que pueden ser, para él y para ella, son todos nosotros, como niños. Los ojos de Jaune recorrieron los mapas e informes, conectando puntos y formando teorías. De verdad te quedaste en blanco, ¿verdad? Winterschne estaba a su lado, su postura carecía de la rigidez y disciplina que usualmente mostraba hacia los demás mientras le entregaba la taza de café caliente. Necesitamos presentar nuestros hallazgos al Consejo de Vale y Atlas, dijo Jaune, rompiendo finalmente el silencio. Salem intenta reunirse con nosotros para tomar un té con galletas, junto a una horda de Grimm, por así decirlo. Tenemos que estar preparados. Winter arqueó una ceja. ¿Propones una reunión con Salem sabiendo eso? Jaune asintió. Necesitamos trasladar la arena Amity a la isla vital. Allí la encontraremos. No sé si les gustará, Winter apoyó el hombro en Jaune, con los brazos cruzados, y tomó un sorbo de su café. Pero supongo que es mejor que no informarles nada. Jaune se secó la cara y luego tomó un sorbo de su propio café. Tras completar su presentación, se dirigió al mismo lugar donde los esperaba el consejo. No solo estaba Vale, sino también Atlas. La sala del consejo se llenó de tensión mientras los representantes de Vale y Atlas debatían la propuesta de Jaune. Winter permaneció a su lado, manteniendo la compostura a pesar de los acalorados intercambios. «Esto es una locura», exclamó un concejal de Vale. «Reunirse con este Salem es un suicidio». «Tienen miedo», susurró la voz oxidada. «Temen lo que no entienden». «Hay que hacerles ver la oportunidad», sugirió la voz bien informada. «Agitar el fuego, Jaune», instó la voz intrigante. «Hazles comprender lo que está en juego. Manténganse firmes», insistió la voz del caballero. «Esta es nuestra oportunidad de acabar con este maldito juego». Jaune respiró hondo y dio un paso al frente. «Damas y caballeros, este juego entre Ozpin y Salem ha durado demasiado. Ya lo saben por los detalles. Detalles que hacen que estos dos sean peligrosos. Pero tenemos una oportunidad única. Si logramos convencer a Salem, si logramos razonar con ella, podría controlar a los Grimm y obligarlos a comportarse». La sala estalló en un debate. Algunos miembros del consejo vieron el potencial del plan de Jaune, mientras que otros se opusieron vehementemente. Winter observaba a Jaune de cerca, presintiendo que tenía más que revelar. ¿Tienes algún plan, Jaune?, preguntó Winter en voz baja. Jaune sostuvo su mirada, pero no respondió directamente. En cambio, se volvió hacia el consejo. «Esta es nuestra oportunidad de cambiar el curso de la historia. Necesitamos ser valientes, asumir riesgos. Si no lo hacemos, nos condenaremos a un ciclo interminable de guerra y destrucción. Ella no se detendrá hasta conseguir lo que quiere».
Un representante de la compañía Schnedust se inclinó hacia adelante, miró con curiosidad a Winter Schnee y luego a Jaune. Señor Ark, nos pide que lo arriesguemos todo en esta apuesta. ¿Cómo podemos confiar en usted sin pruebas? Juega a su propio interés, sugirió la voz intrigante. Muéstrales lo que pueden ganar. Necesitan seguridad, añadió la voz bien informada. Debes convencerlos de que las posibles recompensas superan los riesgos. Jaune asintió lentamente, comprendiendo la necesidad de abordar sus preocupaciones directamente. Entiendo tu indecisión, pero considera las implicaciones si esto tiene éxito. El SDC ha sido un objetivo prioritario para los ataques de los Grimm debido a sus vastas operaciones. Si logramos negociar la paz con Salem, piensa en la estabilidad que aportaría a tu negocio. Reducir los ataques de los Grimm significa operaciones más seguras, menos pérdidas y mayores ganancias. La sala quedó en silencio mientras los miembros del consejo procesaban sus palabras. El representante del SDC parecía intrigado, pero escéptico. Tienes un argumento convincente, Jaune, pero aún necesitamos pruebas. Jaune se acercó, con voz firme y seria. Las pruebas son algo que no podemos permitirnos ahora mismo. Lo que presento es una apuesta arriesgada. Tenemos una oportunidad única. Si esperamos la certeza absoluta, podríamos perderla. Saben lo que está en juego, han visto la destrucción. La confianza no solo se basa en garantías, sino también en la valentía de dar un paso adelante a pesar de los riesgos. Estás logrando llegar a ellos, señaló la voz oxidada. Están al borde del abismo, añadió la voz bien informada. Un último empujón, sugirió la voz intrigante. Guíalos, ordenó la voz del caballero. Jaune levantó la mano, pidiendo silencio. Sé que es una apuesta arriesgada, pero es una que debemos tomar. Se lo debemos a todos los que han luchado y muerto. Nos debemos a nosotros mismos intentar apostar por un remanente mejor y más pacífico. Y no es que tengamos otra opción ahora. Winter dio un paso al frente, presentando la evidencia del regreso de los Grimm de Salem y sus fuerzas a Vale. Hemos visto la destrucción que Salem puede desatar. Hemos luchado contra sus fuerzas una y otra vez. Si el señor Ark cree que hay una posibilidad, entonces creo que vale la pena intentarlo. Por supuesto, agradeceríamos otras opciones, pero sepan con quién están tratando. La sala se sumió en un silencio contemplativo. Los miembros del consejo intercambiaron miradas, sopesando sus opciones. Jaune respiró hondo y pronunció su última súplica. Esto es más que una estrategia, es una oportunidad para salvar nuestro mundo. Necesitamos actuar con valentía y sabiduría. Si logramos convencer a Salem de que se retire y ponga fin a este conflicto, todo Remnant se beneficiará. Les pido a todos que apuesten por mí. Les pedí que me permitieran arriesgar mi vida para intentar hablar con la reina de Grimm. Tras lo que pareció una eternidad, uno de los miembros del Consejo de Atlas intervino. Muy bien, señor Ark. Atlas apoyará su plan. Pero comprenda esto. Si fracasa, las consecuencias serán nefastas. Jaune asintió con expresión resuelta. Entiendo. Al terminar la reunión y dispersarse los miembros del consejo, Winter se acercó a Jaune. Bueno, lo lograste, Jaune. ¿Están de acuerdo? No es que tengan otras opciones, considerando los movimientos en el norte de Sanus. Pero las formalidades de todo esto les dan la sensación de tener el control. Así que lo hacen. Jaune esbozó una sonrisa cansada. Gracias, Winter. No podría haberlo hecho sin ti. La mirada de Winter se suavizó. Solo prométeme una cosa. Ten cuidado. Estás jugando a un juego peligroso. La expresión de Jaune se tornó seria. Lo sé. Pero es un juego que debemos jugar si queremos terminar esta guerra. Los dos estaban de pie en la sala vacía del consejo, sintiendo el peso de su decisión. Habían dado el primer paso hacia un posible final del juego de Oz y Salem, pero el camino por delante estaba plagado de peligros e incertidumbre. Jaune sabía que esos dos eran demasiado testarudos. Tenían demasiado orgullo y ego como para escuchar a alguien tan joven. Esta era su oportunidad de cambiarlo todo, de poner fin al ciclo de violencia y dar inicio a una nueva era de paz. Pero necesitarían todo su coraje, sabiduría y determinación para lograrlo.
Realmente necesito unas vacaciones, o volver a casa después de esto, murmuró Jaune. Winter le sonrió a Jaune y luego se encogió de hombros. Bueno, un trabajo es un trabajo, Jaune Ark. Vamos, parece que estás a punto de caer. Te invitaré a algo bonito. Gracias, Win. Jaune sintió que realmente necesitaba descansar un buen rato y un descanso. Solo cuando esto esté hecho, dijo una voz, instándole a seguir adelante. Era una voz familiar, uno que Jaune pensó que normalmente estaba acompañada por el golpe de un martillo y un yunque. Los preparativos para el traslado de la arena Amity a la isla vital estaban en marcha, con los esfuerzos conjuntos de Vale y Atlas, trabajando incansablemente para asegurar que todo saliera a la perfección. Jaune pasó horas coordinando la logística, con la mente llena de ideas y estrategias. Ya llegó, dijo la voz oxidada. El momento que tanto hemos estado esperando. Mantén la concentración, aconsejó la voz bien informada. Cada detalle importa. Cuidado con las espaldas, advirtió la voz intrigante. Hay quienes quieren verte fracasar. No pierdas de vista el premio, instó la voz del caballero. La victoria está al alcance. Las voces eran más bien dóciles, concentradas. Sin alcohol era manejable, pero también doloroso. Tuvo que filtrar esa voz de borracho que llevaba dentro, gritando como un niño petulante. El peso de la responsabilidad pesaba sobre sus hombros. Sabía que el éxito de este plan dependía de su capacidad para liderar e inspirar a quienes lo rodeaban. No podía permitirse el lujo de flaquear ahora. Winter se acercó a él mientras revisaba los últimos preparativos. Todo está listo, Jaune. Estamos listos para partir. Amity y el general están listos para defender Vale. Jaune asintió con determinación mientras se apretaba la corbata amarilla. Bien. Esta es nuestra oportunidad. Podemos lograrlo. Creo en ti. Sé que puedes. Winter Schnee permanecía en la plataforma de observación, con sus ojos azul y halo siguiendo el lento y majestuoso ascenso de la arena Amity hacia la isla vital. La estructura de la arena era un testimonio de su destreza tecnológica y arquitectónica, reflejando la luz del sol en un espectáculo deslumbrante. Jaune observaba con una mezcla de asombro y emoción. Su cabello dorado con mechas blancas reflejaba la luz, dándole un brillo casi etéreo. Se giró hacia Winter con una expresión de gratitud y admiración. Eres demasiado amable, Win, dijo con voz sincera y suave. Los labios de Winter se curvaron en una sonrisa cómplice, una calidez inusual en su semblante sereno. Se giró para encarar a Jaune de frente, con una mirada intensa e inquebrantable. Las comisuras de sus ojos se arrugaron levemente, y había una dulzura reservada para pocos. No, la verdad es que no, respondió ella con voz baja y suave, casi un ronroneo. Rara vez felicito a quienes no lo merecen. Sus palabras flotaron en el aire, cargadas de un trasfondo más profundo. Dio un paso más cerca de él. La proximidad le hizo respirar ligeramente a Jaune. La mano de Winter rozó ligeramente su brazo, un roce que le provocó un escalofrío. Invierno, comenzó, su voz apenas más que un susurro, yo. SHH, murmuró, acariciándose los labios con ternura, antes de posar un dedo suavemente sobre los labios de Jaune. Disfruta el momento. Mientras estaban allí, los ojos de Winter se clavaron en los suyos, su mirada transmitía más de lo que las palabras podrían expresar. Por ese breve instante, el mundo exterior dejó de existir, dejándolos solo a ellos dos en su espacio privado y compartido. Winter dejó que su mano recorriera su brazo, su toque se detuvo antes de finalmente retroceder, recuperando su expresión serena habitual. Sin embargo, la mirada que le dirigió lo decía todo. La promesa de algo más, algo aún por explorar. Jaune tragó saliva con dificultad, con el corazón latiéndole con fuerza. Volvió la mirada hacia la arena, ya casi en su destino. Me estás volviendo loco. Espero que sea más locura de lo habitual. Winter sonrió con orgullo al ver que Jaune se descomponía. Las voces en la cabeza de Jaune parecen negar con la cabeza. Sí, más de lo habitual. Mientras Amity se acercaba lentamente a la isla, Jaune no pudo evitar pensar en la conversación que pronto tendría con Salem. Sabía que sería la negociación más difícil de su vida, pero estaba listo. Tenía que estarlo. Mantén la calma, aconsejó la voz oxidada.
Controla la conversación. Usa tus conocimientos, sugirió la voz bien informada. Conoce sus tácticas. Manipula la situación a tu favor, instó la voz intrigante. Vuelve su arrogancia en su contra. Manténganse firmes, ordenó la voz del caballero. No flaqueen. El viaje a la isla vital fue tenso, con todos en alerta máxima ante cualquier señal de actividad Grimm. Jaune pasó gran parte del tiempo en silenciosa contemplación, preparándose mentalmente para el inminente encuentro. Cuando finalmente llegaron, Jaune y Winter guiaron a la delegación al punto de encuentro designado. El ambiente estaba cargado de anticipación y miedo. Sabían que esta reunión podría traer una nueva era de paz o hundirlos aún más en la oscuridad. Mientras esperaban la llegada de Salem, Jaune sintió una mezcla de emociones. Miedo, determinación y esperanza. Miró a Winter, fortaleciéndose gracias a su inquebrantable apoyo antes de tomar el centro de la arena en solitario. Ha llegado, dijo la voz oxidada. El momento de la verdad. Manténganse alerta, aconsejó la voz bien informada. Prepárense para cualquier cosa. Aprovecha la oportunidad, instó la voz intrigante. Haz que valga la pena. Lidera con valentía, ordenó la voz del caballero. Eres un faro de esperanza. La llegada de Salem fue anunciada por un enjambre de Grimm, y la propia Salem planeaba con su monstrua sobre Amity. Pero sus Grimm simplemente observaron, permitiendo que su reina avanzara. Ella miró a Jaune con una mezcla de curiosidad y diversión mientras descendía al centro de la arena. Así que fuiste tú quien pidió esta reunión, dijo Salem con un eco poderoso en su voz. Has hecho un gran esfuerzo para organizarla. Me intriga. Jaune respiró profundamente y dio un paso adelante, encontrando la mirada de Salem con una resolución inquebrantable. Tiró de su corbata amarilla y luego se presentó. Me alegra que haya aceptado esta invitación, señora. Soy Jaune Ark, mediador en representación de los pueblos de Vale, Mistral, Eitlas y Menagerie, y estamos aquí para hablar.